Bien, buenas noches a todos ustedes. Agradezco la amable invitación que nos hace la doctora María Antonieta Alcántara Morales a través suyo, el Colegio Mexicano de Anestesiología, a participar en estas actividades que son tan importantes siempre en la educación médica continua, ¿no? Agradezco en especial al doctor Berto no solamente su amistad de siempre, sino su amable invitación. Vamos a proceder a la temática, dado que vamos a participar, y es un tema que más que complicaciones, cuando nos comentaba el título, le decía, a lo mejor vale la pena mejor ponerle situaciones que nos van a dar problemas o complicaciones en la vía aérea, ¿no? Nosotros, como anestesiólogos generales o anestesiólogos pediatras en general, siempre vamos a manejar y ser responsables de la vía aérea. Y por tanto, nosotros nos tenemos que enfocar hoy día, sobre todo, a este ambiente, a la morbimortalidad que en el paciente perioperatorio, en el paciente pediátrico, son más frecuentes sus complicaciones, sobre todo por la falta de entrenamiento, y que cuando nosotros vemos obstrucción de la vía aérea, ya sea por estas causas o por las otras que vamos a mencionar, pues encontramos estadísticas epidemiológicas muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que hace el doctor Benumov, que él se encuentra en el Hospital de La Joya en San Diego, encontró que la ventilación inadecuada de los pacientes pediátricos por anestesiólogos sin entrenamiento ocasionaba 38% de complicaciones de la vía aérea. Otro grupo que él encontró es la intubación esofágica no reconocida, que era del 18%, es decir, de 100 niños, 18 son intubados al esófago, pero no solo ese es el problema, sino que no se reconoce que está en el esófago ese tubo. Y para cuando se van a dar cuenta o se dan cuenta de que ese tubo endotraqueal no está en la tráquea, pues no sé cuántos minutos hayan pasado, ¿no? También la intubación traqueal difícil en la vía aérea difícil no anticipada tiene una complicación del 17% en los pacientes pediátricos. Este autor, que vuelvo a repetirles, está en San Diego, estima que de sus estudios dice que el 30% de las muertes asociadas a la anestesia son debidas a la falta de la habilidad para manejar una vía aérea difícil. 30%, es decir, 30 de cada 100 niños llegan a la muerte por una falta en la habilidad para manejar la vía aérea. Esa falta de manejo de la vía aérea ocasiona lesiones y, por supuesto, complicaciones, ¿no? Fíjense, 33% de las complicaciones son en la laringe, faringe 19%, pero lo que me llama más la atención es 18% de lesiones al esófago. ¿Cómo lo logramos? No lo sé, pero lo logramos. Las lesiones de tráquea y esófago generalmente están correlacionadas con una intubación difícil. Para evitar situaciones o complicaciones de la vía aérea difícil, debemos remontarnos a que no todos tenemos el entrenamiento pediátrico y que sí tenemos que atender a población pediátrica. Entonces, no olvidemos estas pequeñas consideraciones anatómicas de un niño, sobre todo referidas a lactantes y recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos y los lactantes menores tienen el occipucio prominente y un cuello corto, ¿sí? Y que su cabecita, cuando son flexionados, simplemente al ponerlos en la almohada o una dona, ya se anteflexionan y ya nos pueden condicionar una posición difícil, no solo para la intubación, sino para la ventilación. Los pacientes parecieran tener macroglosia, ¿sí? Junto con las fosas nasales, que son estrechas, ¿sí? Producen un aumento en la resistencia al flujo aéreo durante la ventilación, no durante la intubación, sino antes de ello, la ventilación. La lengua, por supuesto, dificulta en cierta medida, cuando no se tiene el entrenamiento o la hoja correspondiente, ¿sí? La colocación y manipulación del laringoscopio. En alguna vez que tuve la oportunidad de que me invitaran a dar un taller de mascarilla laringea en el niño, me encontré con que, aparte de que la persona que quería poner la mascarilla laringea estaba tratándola de poner bajo una laringoscopía directa.
Entonces les habla de qué situación había. Pero además de eso, está usando para un niño de 2 años una hoja 3 curva, porque no tenía la hoja. Entonces, ¿ocasionará eso o no complicaciones? Por supuesto que ocasiona complicaciones, ¿sí? Una epiglotis larga, flotante, difícil de controlar con la pala del laringoscopio, que cuando es adulto la descansamos esa pala en la vallécula, en la raíz, todos tenemos ya la laringe pues más calcificada y fácilmente levanta la pala la entrada a la tráquea. Pero en el bebé, en el neonato, en el lactante menor, su epiglotis es larga y flotante y eso nos puede dar problemas y ocluir fácilmente la vía aérea. Una cosa que todos sabemos y desde nuestro entrenamiento en la residencia nos los mencionan hasta el cansancio, es la forma cónica de la laringe. Hasta de 8 o 10 años alcanzamos la forma del adulto, siendo el cricoides, como saben, la parte más estrecha de la vía aérea, y las angulaciones de las cuerdas es la parte más estrecha en la región subglótica. Esto se desaparece a los 8 o 12 años. Muchos de nosotros, no anestesiólogos pediatras o pediatras, laboramos no solo en la institución, sino en lo privado con pacientes de otorrinolaringología, adenomigdalectomía. Oscilan entre estos años o 6 años, 5 años. Pero antes de eso tenemos que tener mucho cuidado porque la posición cefálica de la laringe, ¿sí?, guarda un ángulo agudo entre la base de la lengua y la glotis. Si lo recordamos, está entre C3 y C4. En el adulto está en C5, C6. Y también siempre les hago el énfasis, son laringes cefálicas, porque luego dicen, tenía la laringe muy anterior. No he conocido todavía una laringe posterior. Entonces son cefálicas las laringes de los niños, ¿no? Otra cosa que tenemos que pensar para no tener complicaciones o situaciones especiales es que la submucosa de la faringe, laringe y tráquea en el niño es muy laxa, con facilidad se inflama y se edematiza la vía aérea. Si nosotros causamos edema en un paciente en la vía aérea, que su vía de entrada más estrecha son las cuerdas vocales, ocasionamos un edema que obstruye alrededor del 40% de la vía aérea del adulto. Pero en el niño, si nosotros manipulamos esa vía aérea y hay edema, ocasionamos hasta el 75% del cierre de esa vía aérea. Entonces esto condiciona ya complicaciones. Todos los niños en general tienen hiperplasia de las adenoamígdalas a partir de los 2 años y alcanzan su mayor tamaño de las anginas, gracias a Dios, dijeran los otorrinos, entre los 4 a 7 años y pueden ocasionar problemas para su ventilación. Ya esta imagen es ampliamente conocida por ustedes, la imagen del adulto, la imagen del pediatra, y por qué, sí o no, la colocación de tubos con balón. No es el tema, pero aquí ustedes lo pueden recordar. Y este motivo, que es más estrecho a nivel del cartílago cricoides, nos permite no usar balones con tapón. Entonces, si ustedes tienen un paciente que va a ser sometido a una cirugía y que tiene estas condiciones, ¿no?, tienen un occipucio grande, no hay cuello, micrognatia, etcétera, pues tendrán problemas para colocar el occipucio. O bien este paciente que tuvimos que tiene una edad de 7 años y un síndrome de envejecimiento prematuro por los dientes, o la apertura bucal, o bien un síndrome que ustedes fácilmente van a reconocer, que ahorita lo vamos a mencionar, pero vean micrognatia, retrognatia, etcétera. Otro punto que es importante que contemplemos al manejar o atender a los pacientes pediátricos son los aspectos fisiológicos. Todos estos pacientes tienen una baja reserva de oxígeno. Nosotros tenemos todos la capacidad residual funcional estable, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros pensemos en que esta capacidad residual funcional del bebé tiene menor reserva, con rápida aparición de hipoxemia y escasa tolerancia a la apnea durante los intentos de intubación. Esos intentos que hacemos uno, otro y otro y se nos olvida ventilarlo, en el paciente pediátrico no es posible. Se consideran respiradores nasales exclusivos a 3 a 6 meses, por lo que la obstrucción nasal puede producir insuficiencia respiratoria. La incidencia del laringoespasmo
se multiplica o se triplica en menores de 9 años. Ya platicará el doctor Mancera al respecto. El edema, las secreciones en estas regiones compromete más al niño que al adulto, ¿sí? Pero algo importante, la vía aérea es inmadura, elástica, fácilmente colapsable y muy sensible a variaciones de presión intra y extratorácica. Cuando el niño está llorando, por ejemplo. Una extensión excesiva, es decir, hiperextensión de la cabeza durante su ventilación, puede causar obstrucción por sí mismo. Solo por el hecho de causar obstrucción, hiperextensión puede ocasionar ya una obstrucción al flujo del aire. Otro punto, músculos respiratorios importantes, ¿sí? Es muy importante los músculos respiratorios porque están menos desarrollados hasta los 8 años y el paciente fácilmente puede caer en fatiga muscular. Y otro punto, la bradicardia por manipulación de la vía aérea, ¿sí? Los pacientes pediátricos hasta los 2 años todavía tienen predominancia del sistema parasimpático sobre el simpático. Y una de las maniobras más importantes para causar cualquier trastorno de arritmia es el tocar la epilotis. Generalmente nos va a dar bradicardia, ¿no? Simplemente lo ejemplificamos aquí. El consumo de oxígeno más alto es en el adulto 6 a 8 mililitros por kilo de peso, ¿sí? En el adulto 3 a 4. ¿Por qué? Porque su tasa metabólica es más alta, su hipoxemia se desarrolla más rápidamente y eso ocasiona rápidamente insuficiencia respiratoria. Frente a este evento de hipoxemia en el recién nacido y los lactantes, en el inicio hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Todos los que estamos ahí en el quirófano podemos observar que hiperventila y se taquicardiza, pero después cae en apnea y tienen algo importante que en el adulto no se presenta, su pobre respuesta al estímulo bioquímico, al CO2. ¿Por qué? Por inmadurez. Entonces eso hace y favorece más la hipoxia. Un punto que no debemos olvidar en los niños es la característica psicológica, ¿sí? Su inmadurez emocional y su grado de desarrollo cognitivo muestran la explicación a por qué no colaboran, ¿sí? ¿Por qué hay que realizar a veces valoraciones o accesos a los procedimientos casi luchando con los niños, ¿sí? Antes de los 5 años, su mayor miedo de los niños es la separación de los padres. Después de los 5 años a los 12, su mayor miedo es que les vayan a cortar algo, ¿sí? Algún niño me tocó de adenoamigdalectomía, llegó terriblemente asustado porque los chavos, sus cuates de la escuela, le dijeron que la adenoamigdalectomía se la iban a hacer a través del submaxilar y le iban a abrir y que iba a tener todo sangrante, ¿sí? Ese miedo no dejaba que ni siquiera se pudiera medicar. Para no tener complicaciones o situaciones que nos lleven a complicaciones, tenemos que pensar en una buena evaluación de la vía aérea. Estos 3 puntos son fundamentales. Siempre haré énfasis en que antes que anestesiólogos, somos médicos y tenemos que saber hacer una excelente historia clínica, una buena exploración y por supuesto conocer entidades de las cuales vamos a hablar enseguida que son asociadas a la vía aérea. Tendremos que asignar los antecedentes del parto, que ya casi es un procedimiento en extinción, hoy son cesáreas, ¿sí? Y periodos perinatales. ¿Por qué? Porque si el paciente nació prematuro, a lo mejor estuvo intubado, y si estuvo intubado a lo mejor tiene estenosis subglótica, ¿no? Entonces también tenemos que pensar y preguntar la intubación prolongada, traqueostomía, traumatismos de la vía aérea, dificultades previas en el manejo de la vía aérea. Eso es muy importante que lo preguntemos generalmente con la mamá o quién cuida a ese niño, que a veces son las abuelitas. Signos de obstrucción de la vía aérea, como son ronquidos, ya nos sugerirán alguna patología que puede ocasionar una complicación. El SAOS, la ronquera, alteraciones en la succión o deglución. Los pacientes que tienen trastornos neurológicos o de retraso en el desarrollo psicomotor pueden tener trastornos de la succión o la deglución y ocasionarnos fácilmente reflujos. Dientes flojos, como ya lo veíamos en la imagen, prominentes o hoy día aparatos de ortodoncia. De acuerdo a la edad, podemos imaginarnos con el simple hecho de pensar en la edad del paciente que vamos a tener. Podemos pensar qué tipo de alteraciones encontrar. Por ejemplo, si es un neonato, puede tener parálisis parcial o completa de las cuerdas vocales, puede tener laringomalacia, como ustedes aquí la pueden ver, ¿sí?
una tremenda epiglotis con mala disfunción que hace un fenómeno de válvula, ¿no? Y en niños que son de 2 a 7 años, obstrucciones de vía aérea por aspiración de cuerpos extraños, como estas imágenes donde encontramos una espina, una moneda, ¿sí? Por niños que están expuestos a ello. El examen físico es el que más nos va a arrojar en el paciente pediátrico el valor de qué podemos tener de complicación o cómo podemos prevenir esa complicación, que es lo más importante. La apertura bucal, macroglosia, la forma del paladar y los dientes, la hipertrofia amigdalina y Mallampati y distancia tiro. Ahorita vamos a platicar 2 cositas rápidas sobre esta clasificación. La apertura bucal, ¿sí? Este paciente iba a ser sometido a un procedimiento de maxilofacial, entonces hubo que medir porque íbamos a hacer una intubación nasotraqueal. La retrognatia, la mandibular, la falta de cuello y de hiperextensión en la exploración física, ¿sí? Es muy importante un paciente con estas características, más un tórax que está siendo comprimido generalmente por un abdomen que es obeso, también nos va a traer complicaciones. Otros factores que pueden dificultarnos esta vía es este síndrome, que ahorita lo vamos a platicar rápidamente, ¿sí? O este niño grosero, ¿no? Que nos saca la lengua. También nos está preparando y diciéndonos, prepárense que puedo tener una complicación. Brevemente, consideramos esta clasificación que cuando los residentes nos llegan a presentar y firmar la nota preanestésica, nos ponen un paciente de 6 meses y le ponen Mallampati. Entonces eso es muy importante que ustedes, por eso lo puse simplemente, ya todos conocemos la clasificación y en este año estos autores hicieron una adecuación de esta clasificación para poderla utilizar en niños. ¿Cuándo utilizar esta clasificación? Niños que cooperen, niños después de 6 años tal vez. Fíjese que estos autores hicieron una evaluación epidemiológica de cuánto servía o cuánto no servía esa clasificación como valor predictivo para una vía aérea difícil, ¿no? Y ellos vieron que valorar esta clasificación tiene como objetivo valorar la visualización de las estructuras anatómicas faríngeas con el paciente en posición, primero en posición sentado y después con la boca completamente abierta. No sé si su curiosidad ha hecho que vayan a ver quién es el doctor Mallampati. El doctor Mallampati era otorrinolaringólogo y hizo esta clasificación en su consultorio con pacientes de otorrino. ¿Será posible accesar y aplicarla a nuestros pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento anestésico? ¿Qué sensibilidad tiene esta clasificación? Sensibilidad del 60%, especificidad del 70%, pero el valor predictivo para una vía aérea difícil solo es del 13%. Entonces eso es algo relevante que ustedes no deben olvidar en esa clasificación, ¿no? Porque además esta clasificación no considera la movilidad del cuello, ni el espacio del tamaño mandibular, ¿sí? Y por supuesto está de acuerdo a la variabilidad del observador. Para mí puede ser un grado 2, pero para el otro puede ser un grado 1 o 3, no sé. Nosotros, como yo menciono, a veces tenemos la necesidad de hacer estudios adicionales y pocas veces he visto a los médicos que vayan y requisiten una solicitud para rayos X o una solicitud para tomografía. ¿Por qué no lo hacemos? No lo sé. Pero en pacientes con factores de riesgo adicional es válido solicitar todo este tipo de estudios antes de accesar la vía aérea, ¿sí? No son de rutina, pero si es necesario, tenemos que solicitarlos. Factores que nos van a dificultar la laringoscopía o la intubación. Asimetría facial o mandibular, apertura bucal, los dientes, la forma del paladar. ¿Quién no ha intubado a un paciente con labio y paladar hendido? Muchos se les dificulta, se les hace vía aérea difícil por esta malformación. Y la distancia tiromentoniana, ¿no? Que ahí también es otra valoración, ¿sí? Por ejemplo, pueden tener asimetrías faciales, aperturas vocales limitadas, la niña que yo les mencionaba de los dientes, que finalmente cuando la vimos ahí le volvimos a tomar la fotografía, ya no tenía dientes, ¿sí? Y el labio paladar,
que generalmente nos pasan esos pacientes para hacerles las correcciones los colegas cirujanos plásticos. Hago 2 puntos sobre esta distancia tiromentoniana. Acuérdense que se mide entre el mentón óseo y la hendidura del cartílago tiroides, ¿sí? Con la cabeza y cuello en extensión completa. En el paciente adulto, si tienen estas medidas o más, generalmente no van a tener problemas de intubación. Y en el recién nacido, pues encontré estos datos que yo creo que son muy útiles para todos nosotros, ¿no? Esta distancia tiromentoniana en el neonato solo tiene 15 milímetros, en el lactante 25 milímetros y en los escolares 35 milímetros. Entonces, se considera adecuado esta distancia tiromentoniana si es mayor o igual a 3 traveses de dedo del paciente. Entonces, eso es muy importante. Otro factor que dificulta, pero ya no la intubación, sino la ventilación de los pacientes y que nos puede arrojar como complicación o situación de emergencia, es esto. En España mencionan esto que no sé si ustedes ya lo han manejado, ponen unas siglas así, en donde en el adulto significa obeso, ¿sí? La barba, la edad mayor de 55 años, el psoas o el saos, más bien, y la edentación le llaman ellos, ¿sí? Si ustedes tienen este obese en el paciente adulto, generalmente es un principio que les puede decir cuidado porque van a tener dificultad para la ventilación, ¿sí? Bueno, ellos dijeron, bueno, eso es en el adulto. Ahora, ¿qué va a pasar con el paciente pediátrico? Bueno, el paciente pediátrico dijeron, pues vamos a hacer una regla mnemotécnica similar, en donde ellos dijeron esto, S que sea saos o snoring, que es ronquido. Macroglosia, la M, índice de masa corporal, porque están refiriéndose al paciente obeso, lesiones ocupantes de espacio y la edad, neonatos a lactantes. Si estas condiciones se presentan, generalmente pueden tener idea de que van a tener una dificultad para la ventilación. Otros síndromes, ¿sí? Cambiando un poquito el giro, nosotros vamos a referirnos solamente, yo voy a abordar algunos síndromes que alteran la vía aérea en forma anatómica. El doctor va a hablar sobre las cosas funcionales, ¿sí? Pero uno de los puntos que están asociados a las patologías asociadas a la vía aérea difícil son las malformaciones congénitas. Como tales, podemos hablar de las que tienen mal posicionamiento de los huesos craneales, como el síndrome de Apert, hidrocefalia, la hipoplasia mandibular, síndromes de Pierre-Robin, etc. Movilidad anormal del cuello, apertura bucal limitada, cavidad oral pequeña, ¿sí? Macroglosia. Eso es muy importante que ustedes lo recuerden. Estas alteraciones por sí mismas les pueden dar vía aérea. ¿Qué pasó ahí? Aquí tienen algunos de los síndromes más ejemplificadores que podemos accesar en el paciente pediátrico, ¿no? El síndrome de Crusoe, en donde tiene una implantación baja de las orejas, una boca pequeña, pareciera tener macroglosia, ¿sí? Micrognatia y craniosinostosis. Estos pacientes los tenemos en el hospital para generalmente cirugías de craniofaciales, ¿no? Entonces es muy importante. El Treacher-Collins, implantación baja de las orejas, hipertelorismo, nariz plana, poca apertura bucal, macroglosia aparente y poco cuello. Nuestro amigo Down, que son niños padrísimos, muy querendones, pero a la hora de tener que darles anestesia siempre nos pasan a sufrir, como es un procedimiento oftalmológico, ¿no? Decía un maestro mío, ahora sí me fui al fútbol americano en esa sala. ¿Por qué? Porque tuve un primer down, un segundo down y un tercer down. Entonces es muy importante que estos pacientes, ¿sí?, los recuerden. Su macroglosia, ¿sí?, su nariz ancha, ¿sí?, su falta de hiperextensión por falta del cuello y una abundante cantidad de grasa laxa en la región de la nuca que no nos permite hacer la hiperextensión. El Pierre-Robin, ¿sí?, retrognatia y micrognatia,
boca pequeñísima, implantación baja de las orejas, ¿sí? Imagen de pajarito le llaman. El Golden Heart, ¿sí? Que tiene microtia, a veces no escuchan estos pacientes, ¿sí? Hipertelorismo, nariz plana, pero vean la boca, no hacen la oclusión dental adecuada. Entonces, cuando ustedes ponen la mascarilla, a veces tenemos ya de entrada problemas para la ventilación de esos pacientes. El síndrome de Apert, que también son pacientes que son sometidos a procedimientos de craneosinostosis, como ahí los ven, hipertelorismo, vean esa boca, ¿no? Muy importante que ustedes la ven. Y que no se les olviden estas imágenes que por sí solas, antes de tocar a los niños, ya nos están avisando que podemos tener complicaciones de la vía aérea. Bueno, estamos batallando con esto, además que ya no tiene pila. Algunas de las consideraciones entonces, a ver si ya me prestan o le dan manual, no importa. Porque ya ni la... Yo creo que es la pila, ¿eh? Es muy importante entonces que ustedes aborden o piensen en complicaciones o situaciones que le pueden llevar a las complicaciones de la vía aérea desde el punto de vista anatómico y funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes conocen estas imágenes, ustedes cuando vayan a hacer su valoración preanestésica, su historia clínica, van a tener la oportunidad de ver estos pacientes, identificar los síndromes y establecer las estrategias correctas para no tener complicaciones. Otro punto que vamos a platicar en lo que arreglan la cuestión técnica, ¿no? Vamos a hablar también de otro punto que sucede en cuestiones agudas. Alteraciones que no son genéticas, alteraciones que son adquiridas, ¿no? Como son las que podemos encontrar como un absceso, ¿sí? Periamigdalino, epiglotitis, traqueitis. ¿Cuántas veces no nos hablan al servicio de urgencias para intubar a un niño? ¿Por qué? Porque tiene un CRUP y no lo pueden intubar, ¿no? Cuestiones de anafilaxia, traumatismos faciales, quemaduras y un punto importante, cuerpos extraños. Es frecuente en las edades preescolares y estos por sí mismos pueden obstruir la vía aérea, ¿no? Tumores, ¿no? Genéticas que causan obstrucción, ya las platicamos, son la craneosinostosis, síndrome de Treacher-Collins, Down, ¿sí? Brevemente ya tuvimos una sesión en la sociedad el año pasado en donde hablamos de este tema. Ustedes accedan a la página de la Sociedad Mexicana de Anestesia Pediátrica y hay un tema completo que habla sobre la craneosinostosis. Aquí tienen ustedes las variedades del cráneo y craneosinostosis significa el cierre prematuro de las suturas y esto ocasiona que estos pacientes tengan generalmente síndromes de hipertensión endocraneana o datos de este tipo. Y como estos niños tenemos que atenderlos para hacer desde un simple estudio de tomografía para empezar a trabajar en ellos en la clínica de maxilo o de craneosinostosis, tenemos que atenderlos para una tomografía, para una resonancia. Y bueno, aquí pueden ustedes ver las consideraciones que ustedes crean necesarias, ¿no? Otras cosas que nos afectan y nos dan problemas desde el punto de vista estructural es las cuestiones que obstruyen la vía aérea en forma estructural, como es la obesidad. Hoy tenemos el número 1 en obesidad en niños en este país, la laringotraqueomalacia, estenosis subglóticas, parálisis de cuerdas, compresiones extrínsecas que se refieren a los tumores como los higromas quísticos que están alrededor. El higroma quístico es una malformación que tiene alteraciones en el drenaje linfático hacia el tórax y entonces hacen grandes volúmenes en el cuello y nos obligan a pensar en ello. Este paciente tiene 8 meses, pesa 20 kilos. ¿Cuál es el peso de un niño de 8 meses? Para las que son mamás ya saben, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense abordar su vía aérea de este bebé. Un Down con su macrolosia, o bien nos podemos encontrar
estas imágenes, ¿no?, con un paciente que tiene una estenosis subglótica. Ya en otra ocasión hablaríamos de las clasificaciones de la estenosis, la clasificación de Cotton, etcétera. Pero si podemos tener estos eventos con esta entrada en la tráquea, en donde hay una estenosis subglótica severa, o bien una laringomalacia. Estas por sí mismas, entonces, son situaciones de origen estructural que por sí solas ocasionan complicaciones de la vía aérea. Tumores como este que les mencionaba, el higroma quístico, los papilomas, hemangiomas, linfangiomas, ¿sí? Es muy importante eso. Aquí tienen ustedes una imagen de unos papilomas, parecen racimo de uvitas cuando los vemos, y aquí esta es su pequeña entrada de la tráquea. Otros papilomas, una banda que le van a resecar, aquí está la entrada de la tráquea, una banda arítono epiglótica, ¿sí? Otros papilomas, ¿sí? Otros papilomas. Entonces, si tenemos este tipo de problemática que enfrentar, tenemos que pensar en qué estrategia vamos a establecer. También podemos tener este tipo de cosas que son hemangiomas. Si ustedes no hacen una buena laringoscopía y llegan a tocar este hemangioma y lo rompen, pues ya les platico, ¿no?, el sangradero y etcétera, etcétera. Y si es un bebé que tiene 2,5 kilos de peso, saquen su volumen sanguíneo circulante, por favor, y entonces platicamos, ¿no? Entonces, por eso de ahí la importancia de que ustedes tienen que pensar en cómo lo voy a abordar, qué voy a hacer, ¿sí? Muy importante, aquí tienen otro hemangioma, ¿sí? Y algo rarísimo, pero que sí nos llega de repente al hospital, o nos llegaba, ¿verdad? Del verbo yo ya no ando por ahí. Entonces, aquí tienen un neurofibroma supraglótico, ¿sí? Arriba de la glotis está un neurofibroma que entraron a resecarlo, porque estorbaba, por supuesto. Esta es la luz de la tráquea. ¿Qué condiciones agudas rápidamente? Porque ya tenemos el tiempo encima. Vamos a encontrarnos para que nos complique la vía aérea. Laringitis, aspiraciones de cuerpo extraño, ingestión de cáusticos, aquellas mamás que dejan el cáustico en el bote de refresco, llega el niño y se lo toma, ¿verdad? Le ocasiona unas quemaduras terribles y terminan en transposiciones de colon generalmente, ¿no? Y tienen estas quemaduras de la boca, el esófago y luego la vía aérea por cáusticos. Aquí tienen cuerpos extraños, ya vimos, es un hueso, monedas. Entonces, cuando los cuerpos extraños son el evento que nos complica la vía aérea, generalmente son menores de 5 años, pero tienen un problema severo. Son causa de muerte accidental antes de los 5 años. ¿Sí? Los síntomas dependen de su naturaleza, es decir, la localización y estado de obstrucción de la vía aérea, pero el 96% de los cuerpos extraños son de naturaleza orgánica, es decir, cacahuates, semillas, frijoles, etcétera, ¿no? Todo tipo de cosas. Aquí ven la broncoscopía, ven una espina que llevaba rato ahí, una semilla ya toda deshecha en uno de los bronquios. En la etapa inmediata, el niño puede presentar paroxismo de tos en un 59%, síntomas de vía aérea 85%, sibilancia estridor en este porcentaje, obstrucción total de la vía aérea cuando nos llegan con el niño en brazos, cianótico o en paro, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo tengan. Entonces podemos dividir la aspiración de un cuerpo extraño en una etapa inmediata, ¿sí?, como estas imágenes que ustedes alcanzan a ver otra vez. Una etapa segunda o asintomática, en donde puede durar algunos minutos o hasta meses. Nos llegó un niño que llevaba 2 años tratado por asma y lo que tenía era una semilla ahí en el pulmón derecho, ¿no? Entonces, depende de la localización, grado de obstrucción, tipo de material aspirado, ¿sí?, o facilidad para migrar del objeto, como las pilas de los teléfonos, las redondas. Tuvimos un paciente que se le fue a la vía aérea, hizo una fístula al esófago, cuando se retiró también tenía una fístula al miocardio. Nos vimos con el bebé, ¿no? Tercera etapa clínica, inflamación de la vía aérea o infección. Son aquellos niños que llegan con sibilancias, a veces con hemoptisis, y que piensan que tienen neumonía, asma, bronquitis o a veces hasta traqueomalacia. Y lo que tiene es que en algún momento se pasó un cuerpo extraño.
Entonces, es algo muy importante que el diagnóstico ustedes lo hagan y pensando en historia de expiración de cuerpo extraño, que investiguen la tos, el estridor, si tienen cianosis, si tienen retracción torácica, ¿sí? Sus imágenes de rayos X y por supuesto el estándar de oro para saber si tiene o no cuerpos extraños, hacerle una naringoscopía y una broncoscopía. El tratamiento cuando es crónico y no lo han diagnosticado, inician con broncodilatadores, antibióticos, corticoides. Nosotros tenemos que hacer un buen monitoreo, como se sabe, tenemos que hacer una inducción IV o inhalatoria. Le pongo versus, si el niño llega ahí, no lo toquen, que no llore, que no se mueva, háganle una inducción suave y después lo canalizan. No antes canalizarlo y luego la inducción. Si no, se le va a movilizar el cuerpo y si no está ocluida la vía aérea, se le ocluye. Tienen que tratar de mantener la ventilación espontánea, utilizar, bendito sea Dios, la lidocaína y al final de la extracción del cuerpo extraño usar adrenalina racémica, oxígeno y corticoides. No los dejen ir a su casa después de extraer el cuerpo extraño porque hacen edemas severos que se pueden obstruir. Simplemente 3 transparencias sobre la vía aérea que ya han hablado y multi ha hablado en muchos foros, pero que cuando tenemos que abordar esa vía aérea tenemos que definirla como una situación clínica en la cual un anestesiólogo con entrenamiento convencional experimenta dificultad para la ventilación de la vía aérea superior, con una mascarilla facial, dificultad para la ventilación traqueal o las dos cosas, ¿sí? Entonces, en el 2003 se sentaron gentes y tuvieron como objetivo hacer las guías clínicas del manejo de la vía aérea difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento del 2003 el 28% de las muertes estaban relacionadas con anestesia y estaban originadas por la imposibilidad de ventilar con mascarilla o de intubar. En Estados Unidos, que le mueven todo. Entonces, en 2003 no hace mucho. Se juntaron entonces la gente y las divinidades, ¿no? Entonces dijeron, a ver, vamos a hacer todos, ¿no? Congreso Anual de Dioses y Divinidades. Y dieron a luz algo que todo el mundo conoce y ya ha estudiado, ¿no? El algoritmo de la vía aérea de la ASA, que ya en otra ocasión o bien en otros foros a lo mejor lo han escuchado y explicado. Simplemente entonces uno de los avances que hubo para el manejo de la vía aérea fue el hallazgo y el experimento y la aportación mundial que hizo el doctor Archie Brain, para quien no lo conoce, de su foto, inició trabajos en 1984 y en 1990 publicó su primer trabajo y nos dio esta mascarilla que hoy para muchos es la salvación de la vía aérea, ¿no? Finalmente, pues, entonces, independientemente de la etiología de la obstrucción, el objetivo principal de su manejo debe ser mantener la permeabilidad de la vía aérea. No intubar, sino mantener la vía aérea permeable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños, la rapidez con que esto se pone mal, llegan a tener hipoxemias significativas, ¿sí? Por supuesto, los elementos que nosotros tenemos que realizar, buen entrenamiento, porque todos los elementos están disponibles y luego nos hablan en urgencias, quirófano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención.